La 1 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Kremlin no revela cómo revisará su postura en las negociaciones de paz en Ucrania tras acusar a Kiev de un ataque masivo con drones contra una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, aunque avisa este ataque tendrá consecuencias. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso. Quisiéramos señalar que esta acción se cometió durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Estas acciones imprudentes, dice Lavrov, no quedarán impunes. Desde Kiev, entre tanto, niegan las acusaciones. Incluso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Moscú de intentar sabotear las negociaciones de paz. Asegura que el ataque denunciado por el Kremlin no es más que una típica mentira rusa destinada a dar a Moscú una excusa para continuar los ataques contra Ucrania. Tensión entre Rusia y Ucrania que podría llevar a las conversaciones de paz a un punto muerto, aunque para el diplomático Gustavo de Aristegui la paz en Ucrania está cada vez más cerca. A pesar de todo lo que se ha venido diciendo, creo que estamos más cerca de la paz de lo que estábamos hace apenas un mes. Y como recordarás, lo hemos dicho muchas veces en esta misma cadena, que los rusos estaban intentando arrastrar los pies para no acceder a ningún tipo de presión de Estados Unidos, ni aceptar ningún tipo de negociación, ni sentarse realmente con voluntad de llegar a la paz antes de enero del 2026. Ya el 2026 ya estamos ahí. Y es que, dice Gustavo de Aristegui, Trump le ha cogido la medida a cómo negociar con Putin. Ahora las espadas están en todo lo alto. Los ucranianos no aceptan ningún tipo de cesión territorial, lo que va a ser bastante complicado, porque, por ejemplo, los rusos jamás van a ceder la península de Crimea. Está ahí una de sus 4 flotas. Y los ucranianos, incluso desde el punto de vista de la política interna y con una contestación cada vez más fuerte a Zelensky y a su gobierno, porque las causas de corrupción se le están multiplicando y desbordando, pues tampoco van a aceptar que se haga ningún tipo de concesión territorial. Vamos a ver qué ocurre. Creo que Trump le ha cogido la medida por fin a Putin. Pues bien, pendientes de estas negociaciones de paz en Ucrania, los mercados europeos encaran la penúltima jornada del año. Lo hacen hasta ahora en positivo para cerrar un año también muy positivo. Pablo García es director de Diva Consulting Value. Estamos hablando de crecimiento, ya no digo el IBEX por un 48,3%, sino incluso un Eurostock subiendo un 17,5%, que supera la media de performance anual. Es decir, que vamos a cerrar un año que empezábamos todos con muchas dudas en lo alto y con un crecimiento de beneficios simplemente extraordinario. El PPA del tercer trimestre en Estados Unidos sube 14,9%, pero incluso lo que ha sorprendido es Europa, que se estimaban desaceleración o de crecimiento, mejor dicho, beneficios para el tercer trimestre, y hemos cerrado con un más 7,3%. Con todo vemos al IBEX 35 subir hasta ahora con fuerza arriba un 0,72%. Se coloca el selectivo en los 17.318 puntos, avances del 0,53% para París. El DAX alemana se revaloriza un 0,73%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,82% a 5.798 puntos. Dentro del IBEX 35 es Acerinox quien lidera los avances, lo hace con un repunte hasta ahora del 2,35%, zona alta de la tabla en la que vemos además a los valores del sector financiero, en especial a Unicaja Banco, que se revaloriza un 1,6%, avances del 1,3% para el Santander y para el Sabadell, mientras que el BBVA opera con subidas del 1,26%. En negativo tan solo 6 cotizadas, la más penalizada a esta hora, IAG, que se deja un 0,38%. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,11%, se compra y vende a esta hora a 1,1759 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,47%, 61 dólares 78 centavos. Con todo, como decimos, índices europeos que operan en positivo. Los futuros americanos lo hacen hasta ahora muy planos, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de las actas de la última reunión de la FED para obtener más pistas sobre los próximos pasos del Banco Central estadounidense. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School.
La Reserva Federal obviamente apuesta por una sola bajada. El mercado está más empeñado en que vaya a haber 2 bajadas de tipos de interés, y desde luego lo que vamos a tener a lo largo del 2026, ya una vez acabado ya el 2025, es obviamente el papel del nuevo presidente de la Reserva Federal a partir de mayo. Realmente en estos momentos Powell, aunque está en mando en plaza, realmente no está mandando y prácticamente ya es un presidente amortizado. Por lo tanto, de alguna manera muy poco margen de maniobra va a tener él. A la espera de esa referencia, como decimos, los futuros americanos se mueven hasta ahora muy planos. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales se deja apenas un 0,06%, recortes de un 0,01% para el futuro sobre el S&P 500, mientras que el futuro sobre el Nasdaq cede un 0,03%. Y el Gobierno sigue defendiendo la autorización a Airbus para comprar material militar a Israel a pesar del embargo. Dice el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que desde que se aprobó el embargo, el Gobierno ha bloqueado 200 operaciones comerciales con Israel. Pues que lo dijéramos, que fue lo que aprobó el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprobó un embargo de armas que incluía una excepción para casos como este. Déjeme que le dé un dato. Desde que se aprobó esa medida, creo que se han bloqueado más de 200 operaciones de compra de material que tenía que ver con Israel. Y se ha aprobado una. Se han, como digo, rechazado más de 200 y se ha aprobado una que era vital y estratégica para que la industria española pudiera colaborar con Airbus y poder seguir produciendo. Radio. Otras noticias. La tensión entre China y Taiwán se mantiene después de que China haya ordenado ejercicios militares con fuego real en las inmediaciones de la isla. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino asegura que estos ejercicios representan un castigo severo para los esfuerzos de las fuerzas separatistas de Taiwán para buscar la independencia. Según el gobierno chino, estos ejercicios son necesarios para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, mientras y desde Estados Unidos. No, nothing worries me. Nothing. Donald Trump asegura que no está preocupado, ya que dice China ha estado realizando estos ejercicios durante años. El presidente estadounidense cree además que Pekín no atacará la isla. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Elysium Dental. El Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. 2 clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. Elysiumdental.es. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Esta Navidad regala Cabaret. Un musical inmersivo, atrevido, histórico y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Ven al Kit Kat Club y descubre el musical inmersivo donde tú también eres protagonista. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viñas Etar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. Radio Intereconomía os desea feliz Navidad. Intereconomía, feliz Nico, pero falta Intereconomía, no Interconomía. No, sí. Nico no quiere. ¡Feliz Navidad! A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
En un mundo que ya no se organiza en torno a una sola potencia, que lo hace de forma multipolar, en múltiples centros de influencia, sabemos que hay países que sin ser superpotencias juegan papeles decisivos en sus respectivos entornos. Tenemos a Turquía, tenemos a Israel como ejemplos claros, potencias regionales que han aprendido, en muchos casos porque venían de antiguo, a moverse combinando poder económico, diplomacia, poder militar, y cada uno con sus características. Hoy, estos minutos, en Pulso Geopolítico, vamos a analizar qué las hace tan determinantes y qué nos dicen sus estrategias en torno al equilibrio global y a sus aspiraciones. Lo tratamos ya con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, también secretario general de la Asociación Española de Orientalistas. Jesús, bienvenido, un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Turquía, por empezar por la que fue Imperio Otomano, que tiene mucho de pozo, lleva décadas a las puertas de la Unión Europea, lo sabemos. No la ha cruzado. Está, o esa es la sensación que da desde fuera, dolida con Europa y va cambiando sus modus operandi y sus relaciones en todo su entorno regional. ¿Qué relación mantiene ahora mismo con Occidente en general, con la Unión Europea? ¿Seguimos siendo socios estratégicos? ¿Somos ya rivales? ¿Están buscando una influencia increscendo en su zona, olvidándose de nosotros? Interesante pregunta. Turquía, la República de Turquía, que es un nombre oficial desde hace pocos años, desde el final de la pandemia, realmente no ha cambiado su modus operandi. Todo esto lo llevaba dentro. Cuando Kemal Atatürk hace 102 años instauró la nueva República de Turquía entonces, realmente él intentaba acercarse más a Occidente, pero es que siempre ha habido un mundo oriental dentro del país. No en hecho, se encuentra a camino entre dos continentes, el europeo y el asiático, y eso determina mucho su manera de pensar. Es cierto que han intentado, lo han hecho su mejor posible, resoluciones en el Congreso, en su Parlamento, pero encontraban siempre un choque en las puertas. Con el cambio de régimen, por así decirlo, la llegada del AKP al poder a principios de este siglo, ese partido de raíces islamodemocráticas, por llamarlo así, un poco habría que explicarlo largamente, no tenemos suficiente tiempo hoy, ese partido ha intentado buscar alternativas, y una de las alternativas ha sido mirar hacia adentro, y la verdad que le ha salido muy bien la apuesta, porque vemos que de manera creciente, sobre todo desde la segunda década de este siglo XXI, Turquía ha sabido ganarse su respeto en el mundo. Es un país muy respetado no solamente en Asia Central, donde tienen el origen los pueblos túrquicos, sino, por ejemplo, en África. Es el país que más embajadas mantiene en África, el prestigio que tienen las líneas aéreas turcas. Es decir, una combinación de tecnología militar, soft power y respeto que realmente le han hecho ganar un puesto en parte del mundo, no en todo el mundo, porque claro, de cara a Occidente no todos miran con tan buenos ojos a la República de Turquía. Y hablando del sentido geoestratégico, no todos los países se llevan igual de bien con Turquía. Por ejemplo, Italia, que hace varias décadas se llevaba muy bien con Turquía, hoy en día no lo es tanto, porque Italia tiene una relación geoestratégica, por ejemplo, con el Estado de Israel, que hoy en día no es precisamente el mejor amigo de Turquía, y que hace 30 años, como bien comentábamos en otras ocasiones, sí era el gran aliado geoestratégico de Turquía. España sí es hoy en día la gran apuesta geoestratégica de Turquía y viceversa. Es decir, nos hemos convertido en socios no solamente comerciales, como lo hemos sido creciendo en las últimas 4 décadas, sino que hemos llegado, y no solamente a participar en telenovelas, sino que realmente la relación de tipo geoestratégico y militar, en los contratos con Navantia, por ejemplo. Y acabamos de comprar aviones de entrenamiento, los aviones de entrenamiento que se cambian, el histórico que había en España es comprado a Turquía, es tecnología turca. Así es, en efecto. Y de hecho, no se puede ahora entender uno sin lo otro. Es decir, Turquía también son conscientes de que nos necesitaba. Es decir, ellos necesitaban dar un paso adelante. Y realmente, sin la ayuda del caso de Navantia, o que
nos vendiesen una serie de artefactos militares también en contraprestación, no se podría haber dado ese salto adelante que cada vez es mayor y de hecho se ve en los acuerdos, por ejemplo, de Sharm el-Sheikh, que uno de los grandes beneficiados desde mi punto de vista es la República de Turquía. Unos acuerdos en los que, por cierto, mencionabas, Jesús, a Israel y esa colisión que, en cierto modo, hay en dos potencias regionales poderosísimas militarmente y que cada cual tiene un interés distinto. Dicen que Netanyahu no estuvo en la cumbre de Sharm el-Sheikh porque Erdogan amenazó con no ir, con no acudir si tenía que salir en la foto con Netanyahu. Eso demuestra que desde luego las cosas no son nada conciliadoras entre ambos líderes, entre ambos países, cuando en otros momentos sí lo fueron, en un pasado no tan lejano. Sí, es interesante que hables del contexto de potencias regionales porque pueden parecer a los ojos de un occidental potencias regionales, pero realmente, por lo que comentaba de Turquía, son potencias mundiales. E Israel no se puede entender media seguridad del planeta, no solamente ciberseguridad, sin comprender la potencia que es Israel, un país que no llega a los 10 millones de habitantes y realmente tiene una gran potencia militar que puede alcanzar todo el planeta. Es cierto que lo que ha sucedido estos 2 años, las desgraciadas masacres, las matanzas que no tenían que haber tenido lugar de personas inocentes en la Franja de Gaza, porque realmente es cierto que hay un grupo terrorista, Hamas, el cual quiere destruir Israel. Y claro, Israel, como ellos veían como una amenaza a su seguridad y querían destruirlo, pero no han sabido jugar bien esa baza, pero en cambio ahí está el futuro. Bienvenido sea los acuerdos de paz. Yo desde mi punto de vista pienso que a la larga puede fracasar, espero que me equivoque este acuerdo de paz por varias cuestiones, hablaré de alguna de ellas, pero realmente favorece porque ha hecho un momentum, una pausa en la guerra, ha logrado que vuelvan rehenes vivos a Israel, rehenes fallecidos para darles buena sepultura, y realmente es el principio de algo, pero desgraciadamente no se ha tenido en cuenta que es una zona en la cual hay un odio tribal tremendo entre diferentes partes. Por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que decía el enviado de paz de la ONU, el señor Barak, a la zona. He coincidido con muchas cosas con él porque él, al viéndolo sobre el terreno, sabe que todas las partes prácticamente quieren ganar a ultranza al 100%. Y bien sabemos que cuando inicias un negocio claro, es imposible que pienses en vender el 100% del stock, pero ellos piensan que pueden ganar a toda costa. Y ahí está el problema. Por ejemplo, la República de Turquía piensa que puede ganar. Y el problema del actual Israel quizás sea ese, que se ha orientalizado demasiado, ha perdido un poco esa raíz que tenía parte occidental, porque Israel es un buen enlace entre el mundo occidental y oriental. Yo veo como una fusión de ambos mundos, pero desgraciadamente se está orientalizando mucho y quizás pensaba que podía ganar. Pero ojo, Netanyahu es una persona muy cerebral. Yo no veo claro el fin de Netanyahu de aquí a mañana. De hecho, a pesar de que ha cometido errores, a pesar de que muchos dicen que está en un callejón sin salida, no sabemos el futuro y quizás su futuro pase con un enfrentamiento con la República de Turquía en un escenario regional. Claro, porque has mencionado precisamente Hamas como elemento perturbador de alcanzar una paz en todo esto, y Hamas tiene una relación, no sé si lo correcto es decir privilegiada, con Ankara. Entonces, ahí es otro elemento, no solo es una rivalidad pura por tener más preponderancia en la zona, sino que hay un enfrentamiento, un motivo de enfrentamiento directo, Hamas y la relación con el régimen de Erdogan. Ahí es porque, claro, si eres amigo o das benevolencia, al caso de Turquía, hacia Hamas, un grupo que es terrorista, no solamente desde la visión de Israel, yo por ejemplo lo contemplo como un grupo terrorista porque ellos quieren exterminar a Israel. No son todos los palestinos, gracias a Dios, pero sí es un grupo en el cual mayoritariamente hay unos palestinos que quieren destruir a Israel. Y claro, si tú le das benevolencia, les das Puerto Franco en tu país, y entonces, claro, te conviertes en enemigo de quienes son enemigos de estos individuos. Un poco como lo del amigo de mi amigo es enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Y es lo que está sucediendo. Entonces, si eso sigue así, quizás a la larga haya un enfrentamiento entre Israel y Turquía
en un escenario regional. Es evidente que Turquía ha sido capaz de hacerse muy relevante aprovechando otro conflicto que hay sobre la mesa, que es el de la guerra de Ucrania. Ha capitalizado esa posición, ¿no?, ese corredor energético hacia Europa, que incluso además otras circunstancias geopolíticas como las que llegan del Cáucaso y ese acuerdo de paz también de Trump, en este caso para el corredor de Zangezur, que permite que Azerbaiyán lleve su petróleo por territorio armenio hacia Turquía, hace que geoeconómicamente, incluso, no solo geopolíticamente, la relevancia de Turquía sea cada vez mayor. Es cabeza de los pueblos túrquicos, se lleva muy bien con esos pueblos, pero es que consigue además ser relevante para Occidente en materia energética. Sí, eso es muy interesante, el caso de la guerra ruso-ucraniana, porque Turquía, a pesar de tener tantos activos económicos, tanto con la Federación Rusa como Ucrania, tantos turistas, una media de 2 millones por año de turistas rusos en suelo turco, un número cercano de ucranianos, ha sabido muy bien ponerse del lado en las ventas de drones, sobre todo, más material militar, pero drones, los famosos drones Bayraktar, fabricados en el corazón de Anatolia, y que uno de los CEOs de la compañía es el yerno de Erdogan, es decir, fundador de la fábrica, casado con la hija. Todo queda en casa. Algo así. Entonces, ahí Turquía ha jugado muy bien las cartas, ha sabido hacerlo bien. Aparte, que es que históricamente, antes de esto, no debemos olvidar que Turquía ya fue aliada en el plano militar de los aliados alrededor de mitad del siglo XIX, en 1850, con la guerra de Ucrania, que estaba del lado de los imperios británico y francés y en contra del imperio ruso zarista. ¿Por qué? Porque Rusia, a lo largo de la historia, es un enemigo natural por varias cuestiones del territorio en el punto geoestratégico, por geografía, que se encuentra Turquía. Entonces, eso es importante. Otro país que quiero sacar a colación, porque es un país que, para mi punto de vista, está jugando muy bien sus cartas y puede ser clave en una estrategia de paz a medio y largo plazo, es la República de Azerbaiyán en el Cáucaso Sur. ¿Por qué? Es un pueblo túrquico, hablan la misma lengua con un deje parecido, como un canario y un español de la península, vendría a ser la diferencia en cuanto a su deje del turco. Pero a pesar de que la República de Azerbaiyán es un amigo incondicional de la República de Turquía, también es un amigo incondicional del Estado de Israel. De hecho, más del 80% de los materiales de hidrocarburos que gasta el Estado de Israel vienen de Azerbaiyán. O sea que Aliyev se ha movido bien. Aliyev ha sabido jugar muy bien las cartas. Otro país con no mucha población, pero que está jugando bien las cartas. Curiosamente, estamos hablando aquí con países pequeños, de poca población, pero que realmente el caso de Qatar, un país que, a pesar de tener muy poca población, está jugando muy bien sus cartas geoestratégicas y, de hecho, es uno de los grandes ganadores del proceso de paz y todo lo que está sucediendo actualmente. Uh-huh. Es evidente, si me permites volver a Turquía, que ese haber sido imperio otomano durante mucho tiempo lo tienen en el ADN a la hora de querer influir. Ese sustrato, ese neo-otomanismo que dicen algunos, se ha volcado mucho, por ejemplo, en África. Tiene una expansión, tiene bases en Somalia, que es un país complicado, pero sin embargo ellos son capaces de tenerlo como cabeza de puente. Y ese papel, esa apuesta por un territorio como es el africano, con riqueza, esa apuesta por llevarse bien con Occidente, pero también con los pueblos túrquicos, ¿va a hacer que prepondere Turquía sobre otras de la zona que lo están haciendo bien? ¿O va a haber enfrentamiento, por ejemplo, a cuenta de rivalidades en Siria, un territorio importante en la zona que ahora mismo está tranquilo, pero que puede que no lo esté siempre? ¿Hacia qué te decantas tú? Otra interesante pregunta. En el escenario del Sahel, en efecto, y de África, el caso de Libia, norte del Magreb, y el Sahel, para mí, una de las potencias que mejor lo está jugando en estos momentos es la República de Turquía. ¿Por qué? Tiene una falange allí y están haciendo bien el trabajo. Cualquiera que haya conocido, tratado bien con los turcos, saben
que la figura del vago no existe en Turquía. Son gente muy trabajadora, un pacto con ellos es trabajo, son gente muy diestra para el trabajo militar, y cuando se meten en una operación no hay el problema que tienen, por ejemplo, los rusos, que le dan a las cogorzas, el vodka, nosotros lo sabemos, hay que hablar claramente. Eso no son los turcos. Los turcos son gente que una misión la cumplen bien, y realmente con pocos efectivos militares en comparación con el Afrika Korps de los rusos están llevándolo mejor, porque mientras los rusos pierden territorio, donde se meten esas falanges turcas en el territorio del Sahel sí ganan, con lo cual es un gran socio geoestratégico de cara al futuro del Sahel. Otra cuestión, que ahí estoy de acuerdo, es el talón de Aquiles de Siria. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo creo realmente, donde puede surgir el potencial choque futuro en tierra firme, si no marítimo, en el caso del Mediterráneo Oriental, entre la República de Turquía y el Estado de Israel. ¿Por qué? Por todo este interés también geoestratégico que tiene de territorios en Siria. Recordamos que el Estado de Israel ha avanzado su territorio en los altos de más allá de los altos del Golán, está protegiendo a diversas etnias, drusos, cristianos, cosa que, al contrario, los turcos están apoyando facciones contrarias, más próximas al gobierno y más próximas a la idea de los hermanos musulmanes, que no casa muy bien con el actual Estado de Israel. Digo el actual Estado porque otra cosa es cómo fue Israel en el pasado. Recordemos que Israel en sus 3 primeras guerras, la de independencia, la del 67 y la del 73, fue atacado a traición por coalición de árabes y supo vencer. Otra cosa, y ahí es donde cambió, desde mi punto de vista, el alma de Israel, a partir de meterse en la guerra del Líbano. Ahí ya tomó la ofensiva a Israel y algo ha cambiado en su alma. Quizás para que Israel se gane la alma de los occidentales, tendría que volver a ese sustrato anterior de los kibutzim, de esas primeras décadas de existencia del Estado de Israel, porque hoy en día lo que ha sucedido en Gaza es una matanza. Yo ya no entro en otras valoraciones, pero realmente bienvenido, a pesar de sus fallos, del proceso de paz, porque ha logrado frenar eso, ha hecho un parón. Y por lo menos han vuelto rehenes a casa. Eso sí, ya vemos lo que está haciendo Hamás, que matando a árabes. Está matando, por ejemplo, a gente del clan Tarabin. Tarabin es una antigua tribu de la zona del Negev y de la península del Sinaí, a la cual Hamás odia, y son árabes. Es tremendo, es que es verdaderamente complicado, por eso los orientalistas tenéis ahí un papel pedagógico que desarrollar, porque uno lo ve en términos simplificados occidentales, contra el otro, y no se da cuenta de que incluso en zonas que uno piensa que son homogéneas, lo que hay son lealtades seculares, que, pues como pasaba cuando hablábamos del Irak, que fue invadido por Estados Unidos, que decías, no, pero es que una cosa es el partido Baas, y luego otra cosa es la tribu a la que pertenece Saddam Hussein, y luego las otras muchas tribus que hay. Eso habría que entenderlo mejor, tendríamos que entenderlo mejor para comprender dónde están los equilibrios y dónde están los posibles aliados, ¿no? Así es, ese elemento tribal, como digo, es uno de los grandes fallos del proceso de paz que, aunque a mucha gente no le guste, bienvenido por parte del 47 presidente Donald John Trump, un hombre que no crea muchas simpatías en Occidente, en España menos, pero él, quizás en su deseo de querer pasar la historia como gran pacificador, realmente cree en ese proceso y por lo menos lo ha puesto sobre la mesa y ha logrado hacer un parón. Pero claro, esos odios africanos, por decir, los odios orientales, tribales, existen. Y ahí está uno de los fallos. Por ejemplo, por primera vez, ¿qué cambio hemos notado? Que la primera vez que vemos soldados americanos sobre suelo de Tierra Santa. Nunca había pasado en las guerras anteriores de Oriente Medio, en las intifadas, pero hay de momento varios centenares de soldados americanos en la zona de Gaza. ¿Qué puede suceder? Que sean atacados por Hamás, que hayan víctimas. Volvemos a una situación como la de Afganistán y la de Irak. Eso es uno de los errores de haber hecho el pacto, no haber tenido en cuenta a los jefes tribales de la zona, a las diferentes tribus. Debería que haber sido un pacto más tribal entre varios países árabes, haberles preguntado, pero claro, a Donald John Trump le gustan mucho las órdenes ejecutivas. Ese es un gran error suyo. Es un hombre que sabe lo que quiere, es un gran hombre de negocios, un hombre inteligente, pero piensa mucho como hombre de negocios e intenta actuar de acuerdo a sus planes. Tenía que haber escuchado más a los líderes locales, pero ya digo, bienvenido el plan, pero me temo que, y se está viendo lo que está haciendo Hamás con esas decenas de miembros del clan Tarabin, que posiblemente continúen las masacres, pero no por parte de Israel,
por parte de Hamás, que, lo digo, son asesinos y es un grupo terrorista. De momento ha dicho que quiere que se desarme, que lo va a desarmar él a la fuerza, incluso con violencia. Lo que no sé es la capacidad, porque evidentemente si alguien tan competente como las fuerzas militares de Israel, que conocen la zona, que llevan entrando en Líbano, en distintos conflictos desde hace mucho tiempo, no han sido capaces de terminar del todo, pues parece difícil que ese avispero pueda organizarlo Donald Trump. Pero bueno, veremos, hay que dar tiempo. Por otro lado, Jesús, en un mundo tan multipolar como este, donde están cambiando las alianzas continuamente, yo me planteo, ¿tiene futuro retomar esos acuerdos de Abraham? Donde Israel acercaba posturas con países islámicos, donde teníamos encauzada ya la relación con Arabia Saudí, que todavía no estaba en ello, pero que iba en proceso. ¿Tiene sentido ese tipo de colaboración? Porque al final los que están ahí son rivales al final de, por ejemplo, de una gran potencia de la zona como Turquía. O sea, Turquía, que tiene ese punto más islamista, que tiene esa cercanía a Hamás, ¿va a permitir que otros países de la zona, como fue Marruecos en su momento, como fueron otros países, firmen acuerdos con Israel normalizando las relaciones de la zona? ¿O se dinamitará de alguna manera? Yo estoy de acuerdo que se retomen los acuerdos de Abraham, que se retomen acuerdos de paz del pasado. Recordemos los viejos tiempos del Hotel Princesa, los acuerdos de Oslo posteriores. Los premios Nobel. Sí, los premios Nobel son tiempos de esperanza y realmente mucho bueno había en aquella época. El hecho de que no se ha puesto en el plan y tenía que haberse puesto la existencia de dos estados, eso es clave para que desaparezcan la mitad de los problemas. La otra mitad de los problemas es esa violencia intestina y los odios tribales africanos que decíamos. Pero realmente el que existiesen dos estados sería un buen punto de partida, pero claro, no podría ser un estado que estuviese controlado por Hamás. Tendría que estar... Claro, eso está en la cuarta fase, fase del plan, pero que es la fase menos concreta, la fase más difusa en su planteamiento y que sí que habla de las discusiones para un Estado palestino, evidentemente proscrito Hamás y cualquier cosa parecida, lógicamente, ¿no? No hemos sacado hasta ahora, y me parece que es muy triste, pero muy lógico, no hemos sacado hasta ahora para nada a la Unión Europea. Vamos a ver, la Unión Europea es un gran soft power. La Unión Europea tiene mucho que decir en el mundo. Por fortuna hemos visto que la guerra ruso-ucraniana y la amenaza de la Federación Rusa actual, comandada por Vladimirovich Putin, ha hecho poner juntos, que no se lo esperaba la misma Federación Rusa, a muchos países europeos. Hay ciertas disensiones. A la larga, si Europa sabe crear una Eurofor muy fuerte, en hacer una política de exteriores común, un banco central común, realmente se puede convertir en una gran superpotencia. Algo que no le interesa a algunos actores regionales. ¿Quién sabe si en el 2050 no sea una Turquía menos islámica o más demócrata parte de la Unión Europea entonces? Entonces sería una justicia poética, por así decirlo. Pero realmente, en el Tratado de Lisboa están las raíces cristianas de Europa. Ahí está. ¿Quién sabe si en el futuro hay una Turquía diferente? Lo que pasa es que, claro, Turquía pasó de ser un califato islámico a ser una república secular, una república laica, y lo que es el AKP y toda su forma de entender la Turquía moderna es una reislamización. Eso parece bastante negativo a la hora de entender una conexión con el resto de Europa. Pero tiene una ventaja Turquía, realmente ellos, dentro de esa mayoría suní, dentro de los musulmanes del país, estamos hablando más del 90% de la población es musulmana, pero solamente aproximadamente 2/3 es suní. Pero son sunís de la rama hanefí. Dentro de las escuelas de la Suna, curiosamente, siendo la más antigua, la más medieval, es la más liberal, la más tolerante. Es la misma que están en los pueblos musulmanes de Asia Central. Y curiosamente, eso es un gran punto de salida. Lo que pasa que, claro, esa tendencia que tiene Erdogan, criado en escuelas coránicas, de apoyar a los hermanos musulmanes, ahí está el quid de la cuestión. O de encerrar a sus rivales políticos porque presuntamente no tienen el título oficial de sus estudios. O sea, que lo que está haciendo con Imamoglu, por lo menos desde fuera,
llama mucho la atención. Parece difícil homologar esta Turquía a la Turquía que hemos conocido desde Atatürk, un país plenamente democrático. No sé, desde el golpe del 16, desde la ampliación de los poderes presidenciales, tiene todo pinta de una deriva autoritaria o relativamente encauzada hacia una autocracia escondida, como discreta. Sí, esa deriva autoritaria es interesante porque un culto a la personalidad o a la gran figura autoritaria ya decía que en la sociedad turca, como buenos militares, todo es piramidal. El sargento no cuestiona al alférez no cuestiona al teniente, y etcétera. Es decir, la autoridad es muy respetada en Turquía. Es uno de los países, por ejemplo, en los cuales las instituciones públicas están entre las más respetadas del mundo de cara a sus connacionales a la hora de hacer opiniones públicas. Pero, claro, eso pesa mucho, eso choca con el concepto occidental no autoritario, y al mismo tiempo que ahí veo yo un error. No tenía que haberse encarcelado a los opositores, tenía que haber dejado el libre albedrío, porque nadie es eterno. ¿Quién sabe si, porque es cierto que partía de unas encuestas que decían que podrían no haber sacado la mayoría absoluta, en esa combinación con el MHP, que es el partido de extrema derecha, que es el gran aliado de Erdogan, porque Erdogan tiene el AKP alrededor de un 35, un 39%, pero con ese partido estamos hablando de un 15-17%, el partido de extrema derecha, el MHP, que es clave para esa coalición nacional que tienen, son dos grandes partidos. Y realmente, si no hubiesen hecho lo que han hecho, no estuviera la sociedad turca tan polarizada, porque en este momento no está claro si esto ha convenido realmente a que en el futuro... Igual ha hecho un efecto contrario. Justo. Desde luego nos vamos a quedar, Jesús, con varias de las cuestiones que te hemos escuchado, entre ellas esa rivalidad geopolítica que va a haber a futuro, que probablemente va a haber a futuro, veremos cómo se desencadena o no entre Israel y Turquía. Somos conscientes también de la posición de Turquía y por deriva de España respecto de Turquía, y es una zona del mundo apasionante, fundamental, y que tenemos que entender bien si queremos entender lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar también a futuro. Jesús Gil Fonsanta, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo estos minutos, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, otro fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Hemos reflexionado, les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos profundizado en una zona apasionante del mundo en el ámbito geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y hasta mañana. Mañana más, que volverá Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. ¿Te gustan los clásicos? Vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un blend de cafés de especialidad tostado artesanalmente. Un café intenso y sorprendente con notas de miel y galleta creado para disfrutar en estas fiestas. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega a la tierra que te vio nacer. No son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad! ¿Eres un profesional del sector sanitario? Llega Gaceta de Salud, la nueva revista especializada con lo último en actualidad, innovación, pacientes, regulación, laboratorios, especialidades, hospitales y mucho más. Suscríbete gratis en gacetadesalud.com y elige tu formato. Edición web con las últimas noticias, revista mensual con envío a domicilio o edición PDF en tu dirección de email. Con el respaldo de Editorial Ecoprensa, calidad y seriedad informativa garantizada. Gaceta de Salud, conectando ciencia, empresas y personas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Con China creciendo en Asia, con Rusia invadiendo Ucrania y Putin fortalecido en Moscú, con Trump reforzando su política de ir descargando responsabilidades internacionales de las espaldas de Estados Unidos, han surgido muchas voces recuperando la idea de un ejército europeo. Más todavía cuando los socios de Bruselas, viendo las orejas al lobo, han decidido dedicar partidas cuantiosas al rearme de una Europa hasta ahora adormecida por la delegación de su defensa en otros. Pero esto, nos preguntamos, ¿es realizable? ¿Qué obstáculos tiene? ¿Qué supone? Se lo vamos a preguntar durante los próximos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEM. José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte de nuevo aquí. Cada vez que Europa, José María, atraviesa una crisis importante, pues reaparece con cierto carácter cíclico esa idea de un ejército común. ¿Crees que existe hoy un escenario más favorable que en otras ocasiones para que esta propuesta se materialice? ¿Crees que está más cerca de alguna manera? Está más cerca, pero las circunstancias desde luego no se dan. Y lo necesario para que esas circunstancias se den tampoco parece muy probable a corto y medio plazo con lo que conocemos en la actualidad. Si la situación empeorase de forma grave, creo que entonces ese escenario sería más probable, porque para hablar de ejército europeo hay que hablar de soberanía. Claro. Es decir, es un atributo del Estado soberano y solo un centro de poder que tenga soberanía puede tener un ejército propio. Se puede avanzar en muchos sentidos para que las fuerzas militares europeas estén más integradas. Sobre todo se está avanzando muchísimo en el ámbito industrial, que es muy importante el ámbito industrial, pero hablar de término concreto de ejército europeo, estamos muy lejos. Tendría que haber un avance político en la Unión Europea muy significativo que no se está dando y que hoy en día no se dan las circunstancias, parece ser que eso se dé tampoco. Incluso sin llegar a ese extremo que sería el máximo de ejército europeo, incluso la interoperabilidad de los ejércitos europeos plantea un reto, ¿no? Ahora mismo, que es importante y que sería un primer paso. Sin duda, y en eso se está avanzando. La propia existencia de la OTAN fue la que posibilitó que ya hay un grado importante de interoperabilidad, ¿no? Se debe avanzar todavía más y se pueden hacer reformas organizativas, eso sea todavía más importante. No obstante, los estados tampoco se pueden permitir que sus ejércitos se organicen exclusivamente con ese criterio, porque tampoco tenemos ninguna certeza en ningún país que este proceso no pueda también sufrir una crisis en sentido contrario. Y en ese caso el país que no mantenga unas mínimas capacidades autónomas tendría graves problemas. Europa ahora mismo tiene planteadas grandísimas cantidades en defensa. Una de las críticas que surgen es que se produce el gasto de manera fragmentada, ineficiente. ¿El problema entonces, José María, de qué es? ¿De falta de gasto, de falta de presupuesto, de cómo se gasta? Bueno, yo el problema presupuestario creo que no es el prioritario, ¿eh? No cabe duda que hay que gastar más, que hay que gastar de forma más eficiente, pero yo creo que ese no es el problema prioritario, además de que es un problema que se alarga en el tiempo, no se resuelve nada gastando el dinero de un día para otro, ¿eh? Hay que tener un plan de gasto y además es muy improbable que todos los países se vayan a alinear en el tema del gasto de la misma manera como ya estamos viendo el caso de España. O sea que yo no creo que ese sea el tema más importante, aunque tiene importancia, y los esfuerzos que ya se están haciendo en el ámbito económico ya están marcando la diferencia. Quiere decir que en ese sentido se está avanzando, pero es un tema complejo. Hablábamos antes de la capacidad industrial, pero claro, yo desde fuera, sin ser experto, me planteo, ¿es conveniente para un ejército europeo con una cierta autonomía estratégica que el rearme se traduzca en compras de material estadounidense en lugar de apostar por ese desarrollo de la base industrial? Igual es una cuestión de tiempos, de que hay tecnologías que no se tienen, pero da la sensación de que vamos a seguir siempre anclados a esa dependencia de alguien que no eres tú. Yo creo que ahí sí que se puede avanzar y se está avanzando. Y no cabe ninguna duda
como has afirmado, que no hay autonomía estratégica sin autonomía también de la industria militar, porque si no la dependencia es enorme. Y además una de las experiencias que se ha podido comprobar de la guerra de Ucrania es que una de las razones por las que Rusia está resistiendo mucho más de lo que se esperaba que pudiera resistir es porque tiene una industria militar muy poderosa, que era poderosa antes de la guerra como consecuencia de las cuantiosas exportaciones militares que hacía, de modo que si un país exporta mucho armamento, pues quiere decir que tiene un margen muy grande también para poder producir más. Una industria de la época soviética que no se desmanteló del todo, que le ha permitido reconstruir una parte de esa industria, y sin esa industria militar podemos afirmar que Rusia no estaría resistiendo lo que está aguantando y tanto tiempo en esta guerra. José María, se habla, pero claro, yo no tengo información de primera línea, ni conozco los ejércitos como lo conoces tú, de que algunos países no están comprando, por ejemplo, el F-35 porque hay miedo a ese botón, el kill switch famoso, ¿no? A que le has comprado armamento a alguien que es tu socio y luego tiene la capacidad de con un botoncito metafórico, desactivar las armas que él ha fabricado que están en tu poder para que no le ataques. ¿Eso existe? ¿Eso se contempla? Sin duda, cuando un país compra un medio, y sobre todo un medio muy avanzado a otro país, tiene una dependencia de que ese país pueda, por ejemplo, dejar de venderle repuestos o no darle algún mecanismo muy concreto que marca la diferencia en el empleo de ese arma. O sea, que ya no es la cuestión de que pueda haber un botón o no, sino es toda una serie de mecanismos que hacen dependiente al país y, por tanto, tiene una palanca de poder muy grande el país al que uno está comprando el armamento. Por eso, en el fondo, pues muchos países diversifican, ¿no? No tienen un solo proveedor en su industria militar, en sus capacidades militares, sino que diversifican sus orígenes de los que importan, precisamente para reducir esa vulnerabilidad. Pero a su vez, yo hablo desde la prudencia y la humildad, que ya está claro que yo no soy experto en esto. Por ejemplo, en los éxitos de Pakistán recientes contra India en luchas aéreas, se dijo que uno de los elementos que consiguieron que Pakistán superara y derribara aviones occidentales era que todo su ecosistema antiaéreo pertenecía a China, era de fabricación china, que era todo, digamos, estaba coordinado, había un ecosistema de armas, de sensores, de aviones. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo diversificas si a la vez también es bueno que todo pertenezca al mismo ecosistema para que se entienda, digamos? Sí, no cabe duda que hay esos dos aspectos, ¿no? Pero el aspecto que de verdad te hace poderoso es que lo produzca, ese armamento lo produzca la propia potencia que lo emplea. Claro. No solo por todos estos aspectos que hemos comentado, sino porque, y esto lo hemos visto igual en la guerra de Ucrania, porque la industria termina siendo una parte del eslabón logístico. Cuando se va descubriendo sobre la marcha en la guerra que un armamento tiene una nueva necesidad, la propia industria va produciendo aquello que el país necesita. Y como los cambios en el campo de batalla son tan rápidos, en cosa de meses, de mes y medio, se producen cambios tecnológicos, solo el país que tiene su propia industria puede estar adaptando sus necesidades, sus capacidades, según las necesidades que van evolucionando con el propio conflicto. Hablábamos antes de esa evolución hacia el ejército europeo y de la interoperabilidad que había mejorado por la pertenencia a la OTAN, por el estar acostumbrados a ese tipo de colaboraciones militares. Pero te pregunto, José María, ¿hasta qué punto es viable una defensa europea sin fracturar la relación con la OTAN, consiguiendo en paralelo, es que rizar el rizo, no tener dependencia estratégica desde Washington? De momento no es posible. De momento la dependencia de Estados Unidos es enorme y Europa necesita todavía mantener un vínculo en defensa sólido con Estados Unidos. Con el paso del tiempo, suponemos que esa dependencia se irá reduciendo, porque Europa ha experimentado en sus propias carnes que puede ocurrir que Estados Unidos se desvincule y todo parece ser que se va a ir desvinculando lentamente. Pero en este momento la dependencia es enorme en todos los sentidos, pero además también, y algo muy importante, en el ámbito nuclear. Supongo que en este aspecto también es, respecto de la Unión Europea en concreto,
un problema la salida del Reino Unido de la Unión, porque antes había 2 potencias nucleares dentro de la Unión Europea, ahora solo hay una, ¿no? No sé si esto ha debilitado las aspiraciones europeas en esa autonomía estratégica, porque es cierto que es socio dentro de la OTAN, pero ya no dentro de la Unión. Sí, de alguna manera eso es así, pero no queda ahí el problema. La cuestión es que las 2 potencias nucleares europeas no tienen en absoluto paridad nuclear con Rusia. Claro. Es tal diferencia de capacidad nuclear la rusa frente a la europea que no se da el principio de mutua destrucción asegurada. Rusia es el país con más capacidad de supervivencia a un ataque nuclear del mundo, por su tamaño y porque no ha desmontado los mecanismos que puso en marcha durante la Guerra Fría, y sin embargo las 2 potencias europeas juntas pues no tienen volumen suficiente para poder amenazar con la destrucción rusa, mientras que Rusia tiene la capacidad de borrar del mapa a ambas potencias. Me interesa este asunto, José María. Es evidente que tiene 5.500, 6.000 ojivas nucleares, no sé la cifra exacta, por ahí Rusia, y sin embargo Francia y Reino Unido entre las 2 pues apenas llegan a 500 o poco más. Y yo me pregunto, ¿realmente importa eso? Si te tiran una bomba nuclear en Moscú, otra en San Petersburgo, otra... Quiero decir, con 500 se pueden destruir muchas cosas, ¿no? Hace falta... no sé si hay con pocas ya mucha destrucción. Es una pregunta de neófito. Bueno, se necesita la capacidad de supervivencia a un ataque nuclear, ¿no? Y eso la dan los submarinos nucleares. Rusia tiene una flota de submarinos nucleares muy importante que tienen los franceses y los británicos, pero no en cantidad suficiente, ¿no? Y en la Guerra Fría se calculaba que se necesitaban en torno a las 1.000 cabezas para tener la mutua destrucción asegurada. Esa cifra ha cambiado, pero Rusia y Estados Unidos tienen desplegadas de forma permanente 1.500 cabezas. Eso nos da una idea de que ese es el umbral que se calcula necesario para... aunque nunca se puede dar una cifra exacta, pero a partir de ese momento se está hablando ya de otro nivel de capacidad nuclear. Pero lo importante en esto es qué es lo que piensan la otra parte. En la Guerra Fría, recordamos, ¿verdad?, que se hablaba siempre de, bueno, así lo vemos nosotros, pero ¿cómo lo verá el enemigo? ¿Cómo lo verá la otra parte? O sea, ¿cómo lo interpreta el otro? Y lo que interpretan los rusos es que, como no tienen la mutua destrucción asegurada, verán a replicar a Rusia si Rusia emplea el arma de destrucción nuclear táctica. Claro. O sea, la idea es, si Rusia emplea el arma nuclear táctica, Francia e Inglaterra no se atreverán a replicar con arma nuclear, porque entonces la réplica rusa hará desaparecer ambos países del mapa. Por eso la desaparición de Estados Unidos rompe el álgebra nuclear que nos ha dado tanta seguridad durante tanto tiempo. Y en el grado en el que Estados Unidos se aleje de Europa, en ese grado, aunque Estados Unidos siempre estará de alguna forma presente, eso hace que la convicción rusa de que no habrá réplica vaya creciendo. Por eso la presencia norteamericana es esencial para mantener la paz en el ámbito nuclear. A ver si alcanzamos un punto de encuentro. Leía hace poco al jefe del Estado Mayor del Ejército Español decir: Estados Unidos quiere compartir costes, pero sin ceder liderazgo, y Europa quiere liderazgo, pero sin asumir costes. Es un equilibrio verdaderamente complejo, ¿no? Porque no están los focos igual. Sí. Y además en un momento de incertidumbre. De verdad, esto no sería tan grave si no hubiera tanta incertidumbre. Y ahora mismo la incertidumbre la sentimos los europeos, pero también los propios norteamericanos. Es decir, que no es un problema fácil de resolver. Y una vez ocurrido lo que ha ocurrido con el presidente Trump, la incertidumbre no desaparecerá. Entonces, José María, esos pasos de Europa, ¿hacia dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que construirse? ¿Pasan por la cesión de soberanía sí o sí? Porque no parece que ninguno de los socios esté en esa retórica. Todo lo contrario, cada vez es más difícil tomar las decisiones dentro de la Unión Europea por unanimidad. Se habla de cambiar los mecanismos porque siempre hay algún desencuentro. Lo racional, o sea, lo que el análisis racional dice a Europa es: en este momento histórico, Europa tiene que dar un paso hacia una mayor integración política.
con cesiones de soberanía, porque si no, ya ha perdido la masa crítica geopolítica cada una de las potencias europeas por separado, y Europa perderá el control de su propia historia, ¿no? O sea, Europa se une o quedará marginada históricamente, es cuestión de tiempo. Pero una cosa es lo que uno puede analizar y otra cosa es lo que es políticamente posible. Pero en el futuro esto puede cambiar, ¿eh? O sea, los europeos pueden llegar a la conclusión de que necesitan unirse para poder garantizar su futuro. O sea, ese sería el primer análisis, pero no estamos en ese momento, ¿eh? Y el segundo análisis, Europa tiene que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener el vínculo con Estados Unidos, indistintamente de que Estados Unidos no tenga el mismo interés. Pero el interés de mantener el vínculo es esencialmente europeo. Y todo esfuerzo es poco porque no tenemos, porque desde luego necesitaríamos tiempo antes de que Europa esté en condiciones de asegurar su seguridad. Es curioso, es evidente que somos la parte débil, a la que más nos interesa tener ese hermano mayor, o como se diga, protegiéndonos, pero también, desde mi óptica, se aprovecha en cierto modo Estados Unidos todas las ojivas nucleares no francesas en territorio europeo, y no son pocas, son estadounidenses, y son una punta de lanza, igual me equivoco, de su presencia en su relación con Rusia. Quiero decir, aparte de sus múltiples portaaviones, de sus submarinos nucleares, Estados Unidos sabe que cuenta con la baza de que tiene misiles nucleares en Italia, en Holanda, en más sitios, pero no recuerdo de memoria. Esto también es algo, sí, un activo militar para Estados Unidos, que ahora nos dice, no, yo no les defiendo, pero es que se está aprovechando de morón, de rota, de la capacidad que tienen esas bases para proteger a sus flotas. No sé, me parece que hay una asimetría en el trato. Aquí hay que decir dos cosas. El que tiene poder puede abusar de él. No necesariamente lo va a hacer, pero puede abusar de él. Y Europa ha abusado durante mucho tiempo de tener la seguridad garantizada por Estados Unidos. O sea que aquí hay dos aspectos. Uno, que Estados Unidos tiene la capacidad de abusar, y de momento vemos que está abusando y puede seguir haciéndolo, y Europa, por otra parte, no ha sido responsable durante mucho tiempo, y los norteamericanos piensan que también han abusado de esa relación, ¿eh? O sea que aquí esto tiene esa doble derivada, ¿no? Lo que los europeos hemos hecho durante mucho tiempo, que ha sido irresponsable, y lo que ahora puede hacer Estados Unidos, que no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer en el futuro, pero sí sabemos que ya está abusando de esa circunstancia de poder. Esa reflexión tuya me recuerda a la que le leía antes del verano al presidente de Italia, Sergio Mattarella, que hablaba de que Europa había vivido durante décadas sumida en un vasallaje feliz respecto de Estados Unidos. Exactamente. Y incluso en un vasallaje es una relación recíproca, ¿verdad? Yo te doy a cambio, tú me das. El vasallaje no es una relación en una sola dirección, ¿no? Y Europa no ha entendido claramente qué significa el vasallaje. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Hace falta, sobre todo, voluntad de los europeos y de quienes nos dirigen para hacer más integración, y eso es imprescindible para tener una capacidad militar, un ejército europeo con autonomía estratégica. Y eso se lo agradecemos en esa reflexión que hemos tenido durante estos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEN. José María, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Lo mismo digo, un abrazo. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Estas fiestas, disfruta con lo nuestro. Porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Taller del Prado. Recibe grabados y litografías de grandes autores en tu domicilio. Todos los estilos en una gran lista de firmas, con certificado de autenticidad.
tallerdelprado.com. Regala originalidad. Disfruta de la exclusividad. Taller del Prado. Arte al alcance de todos. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como rapé entero por solo 11,49 euros el kilo y dorada pieza de 400 a 600 gramos por solo 8,99 euros el kilo. El domingo día 4 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de dieta 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.